Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 19 dedicado a cómo configurar tu sistema de sonido de alta fidelidad para conseguir la mejor calidad posible. Esta es la tercera o la cuarta parte dedicada a los preamplificadores y vamos a entrar en materia. Como yo he comentado antes, a mí me parece que el preamplificador es la pieza más importante de una instalación de audio de alta fidelidad y es el corazón del sistema y el que definirá en gran parte cómo se comportará el equipo y cuál va a ser el sonido final que vamos a conseguir de él. Desde mi punto de vista, hoy hay que escoger preamplificadores de inicio de los años 80 que tengan la configuración más simple posible para conseguir la mejor calidad. Pero eso no siempre va a ser cierto y vamos a entrar en materia hablando de algunos detalles propios de esta transición. Empezamos en los años 70. En los años 70 había dos configuraciones para los preamplificadores, la que yo llamo la moderna y la que yo llamo la antigua. Esta es una definición totalmente arbitraria y vamos a ver de qué se trata. En este caso yo me refiero a la configuración de la conectividad. Por ejemplo, este no es un preamplificador, este es el amplificador integrado Yamaha CA800 de 1974, pero me sirve para describir cómo es la conectividad moderna de los equipos. Veamos. En primer lugar tenemos el primer mando, que es el selector de entrada, y luego el segundo mando, que es el selector de la fuente que va a ser grabada. Este amplificador, por ejemplo, ya tiene un selector independiente para la entrada y un selector independiente para la fuente que va a ser grabada y pueden funcionar los dos con configuraciones distintas. Hoy en día los amplificadores Luxman y los preamplificadores Luxman tienen una configuración que a mí me parece aún más moderna y más interesante, que es tener un juego de botones para seleccionar la fuente de entrada y tener un juego de botones con las mismas opciones para seleccionar el bucle de grabación. Bien. Otra opción que tienen estos equipos, pero que ya se ha dejado de utilizar hoy en día, es el selector de modo, que es solo canal izquierdo, solo canal derecho, monofónico, normal y al revés. Esto era útil, pero hoy en día prácticamente no lo utilizamos. Podemos ver aquí la configuración original que tenían los amplificadores integrados en su oportunidad y también el preamplificador que le corresponde a este equipo, que sería el Spec 1, que es un selector de entradas de entre muy poquitas entradas y aparte el selector del bucle de grabación. Esto a mí no me parece una buena idea, pero este error se estuvo cometiendo durante mucho tiempo. Esta es la configuración y el esquema de conexión de los amplificadores Pioneer desde 1971 hasta los años 80 y también fue copiado, lamentándolo mucho, por Sansu. Y aquí tenemos un amplificador más moderno, inicio de los años 80, 81, 82, 83, que es el AUD9, pero tiene el mismo defecto que el 317, 417, 517, 717, 719, 919, 819, el AUD7, AUD9, AUD11, etcétera, que es tener el selector de entrada y aparte tener el selector del bucle de grabación. En este caso está ampliado con este mando adicional, pero sigue siendo la misma configuración que a mí no me parece lo mejor. Curiosamente, en este amplificador Sansui que estoy terminando de reparar, que es un 5900 del año 75-76, mucho más viejo que el AUD9 AUD11, que no le he puesto las perillas, podemos ver que el esquema de conexión es mixto. Aquí tenemos un selector de entre pocas entradas, pero que ya trae dos auxiliares y dos fonos, que está muy bien. Y aparte tenemos el selector del bucle de grabación, que es muy amplio. Es como el esquema nuevo que utiliza el amplificador integrado Yamaha y su preamplificador equivalente, que sería el Yamaha C1, C2 y después el C40, C50, C60, etc. Este esquema me parece más interesante y más avanzado y no sé por qué en los amplificadores que salieron después no se continuó utilizando. ¿Por qué? Porque la primera función de nuestro preamplificador es permitirnos seleccionar la señal de entrada. Luego, pues todos tienen el control de volumen, eso no escapa, todos tienen pues su control de volumen, que en este caso en particular es un atenuador. En este caso particular también es un atenuador, porque estos son equipos de alta gama que tienen el cuidado de haber pasado la señal por un juego de contactos todos de oro y no el contacto bimetálico carbono acero inoxidable. Bien. En este caso esto se ha resuelto de una manera distinta porque se ha utilizado un atenuador digital. Aquí podemos ver que el control de volumen y el control de balance son atenuadores digitales. Esto es más avanzado, no necesariamente mejor, pero sí más avanzado. Bien. La segunda cosa que tienen nuestros amplificadores es el selector de la carga del cabezal. Eso es muy importante. Veamos. Como yo comenté originalmente en el video que dediqué al Sansui AU777, él tenía entre las posibilidades de entrada conectar un cabezal de grabadora de cinta magnética o un cabezal fonocaptor de plato tocadisco. Hoy en día solamente se usa el preamplificador fono, para más nada está. Pero hay que cargar apropiadamente el cartucho. Vamos a comentar este caso porque me parece interesante e importante.
Los cartuchos originales que fueron fabricados en los años 60 y en los años 70, estereofónicos, de reluctancia variable, de imán móvil, esta clase de cosas, tenían una impedancia de salida de 25 a 50 kΩ, una inductancia propia de 250 a 500 milihenry y la capacidad de inducir una señal de 2.5 a 4.5 milivoltios. Pero después de mediados de los años 70, pero sobre todo en los años 80, empezaron a aparecer las cápsulas de alta inducción, que te pueden dar 6, 7, 8 y hasta 9 milivoltios, o lo que llaman cápsula de alta salida, o de gran ganancia, o como lo llame cada quien. Pero se paga un precio oculto utilizando este tipo de cartuchos, y es que ellos tienen una impedancia de salida mayor de 50 a 100 kiloohmios y una inductancia bastante más alta, de medio Henry a 1 Henry. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues es muy sencillo. En el caso de este amplificador no, pero si recuerdan cuando yo mostré el Yamaha CA810 y el 1010 también lo tiene así, y los preamplificadores C2, C4, C6, etcétera, también lo tienen, hay un cuarto mando de estos. Y el cuarto mando de estos permite seleccionar la impedancia de entrada de la cápsula. En el caso de este amplificador Sansui 5900 y toda la familia de esta serie tienen un selector de impedancia de entrada en el panel trasero. En el caso de este amplificador serían a elegir 30, 50 y 100K. En el caso de este amplificador integrado Pioneer y de su preamplificador equivalente, que es el Spec 1, estamos hablando de que se puede seleccionar la impedancia de entrada también de 30, 50 y 100K. En el caso de este amplificador, por ejemplo, no. Y en el 717, 919, ninguno de estos amplificadores se puede seleccionar la carga de la cápsula. Pero lo que sí se puede hacer, lo vamos a ver aquí, es que se puede seleccionar el tipo de cápsula. Se puede seleccionar si la cápsula va a ser de alta ganancia o de baja ganancia y si la cápsula va a ser moving magnet o moving coil. Porque eso sí, este amplificador integrado de alta gama tiene entrada moving coil. Por cierto, una de las mejores secciones fono que se le haya puesto a un amplificador integrado nunca en la vida. Por eso estamos hablando de una pieza espectacular y fantástica. Pero por ejemplo tuvimos que esperar hasta la llegada del 8502 y 9502 para tener un mando frontal para seleccionar la carga de la cápsula, como ya lo tenía el amplificador integrado Yamaha 810, 1010 y sus preamplificadores equivalentes. ¿Esto es importante? Pues bueno, sí, es importante y es muy importante. Si nosotros no cargamos correctamente la cápsula con la impedancia y la capacitancia, la impedancia es la resistencia y la capacitancia que corresponden, lo que vamos a conseguir es un sonido o muy brillante, excesivamente nítido, más bien metalizado, desagradable y estridente, o vamos a conseguir por el contrario un sonido opaco, aburrido, falto de detalle, oscuro, un mal sonido. Es muy curioso que este, por ejemplo, que es el preamplificador que tengo, el único preamplificador que en este momento sí tengo aquí, él no tenga el selector de cargas. Eso me parece muy estúpido porque es que el principal trabajo y la principal función y el principal mérito de un preamplificador es lidiar con la cápsula fonocaptora, porque se supone que vamos a tener un plato tocadisco. Curiosamente, este equipo no me permite seleccionar apropiadamente la carga de la cápsula, ni por el frente ni por detrás, cosa que me parece un completo desperdicio. Pero tampoco lo permiten amplificadores de alta gama como el Sansui 919, 819, 719, 717, 517. Eso es muy raro. Lo que nosotros deberíamos esperar de un buen preamplificador es que no solamente me permita seleccionar la señal de entrada y el bucle de grabación y los modos, sino que adicionalmente tenga un mando que me permita ajustar la carga que le voy a poner al cartucho. Bien, como los cartuchos hoy en día son de alta inductancia, los cables con alta capacitancia no nos van a servir para nada. Ya Sony en su catálogo de buenos platos tocadiscos de un número, el PSX 6, 7, 8 y 9, y los de dos números PSX 40, 50, 60, 70, 80, PSB 80 y el PSX 75 y esta clase de cosas, ellos te decían como una característica técnica importante para la alta calidad de sonido de esos platos que tenían un cable de baja capacitancia. Bueno, pues hoy en día si usted tiene un plato tocadiscos Technics, si tienes un plato tocadiscos Pioneer, si tienes un plato tocadiscos de cualquier otra marca que sea un buen plato, cámbiale el cable por uno de baja capacitancia, menos de 50 picofarad por metro y con el cable más corto posible para que tengas todo el brillo que la cápsula es capaz de dar. Y de ser posible, yo sugeriría, y lo voy a mostrar después, un circuito externo que permite ajustar por fuera cuál va a ser la carga del cabezal del cartucho fonocaptor. Por ejemplo,
En este amplificador integrado Sansui 5900, que él tenía una impedancia de entrada seleccionable de 30, 50 y 100K, lo he cambiado para que las impedancias nuevas sean 50, 120 y 200K, porque eso se parece más a las cargas que requieren las cápsulas de alta inducción que hay disponibles hoy en día. Otra cosa es la capacitancia. La capacitancia tiene que ser muy bajo porque si tenemos una alta de resistencia de entrada, pero no tenemos una baja capacitancia de entrada, vamos a conseguir un sonido oscuro, aburrido, sucio, falto de detalle, una cagada. Bien. Otra cosa que quería comentar en este video, que no es el tema principal, porque esto lo vamos a complementar con una segunda parte, es este asunto, esta afición que ha surgido alrededor de los preamplificadores valvulares. Y quiero hacer un comentario en este video porque me parece muy interesante. Veamos. Los preamplificadores fueron valvulares, no solamente los que se vendieron por separado como esta pieza SAE, sino los que se vendían dentro de los amplificadores integrados. Fueron fabricados en los años 30, en los años 40, en los años 50 y hasta mitad de los años 60. Pero eran monofónicos. Recordemos que, por ejemplo, los primeros dos discos de Pink Floyd, The People at the Gates of Dawn y A Sarsa Full of Secrets, se vendieron monofónicos. Y los primeros equipos de alta fidelidad que fueron vendidos en los años 50 también fueron monofónicos. Por ejemplo, la Klipschorn no se vendía en pareja, se vendía una sola pieza. El primer preamplificador, por cierto, de muy alta gama de Marantz, que lo mencioné en el video que le tengo dedicado al Marantz 1200 y la historia de Marantz, fue el Model 1 y el Model 1 era monofónico. Los preamplificadores que para nosotros serían interesantes, que serían las piezas estereofónicas pero valvulares, son muy poco comunes. Por ejemplo, Marantz solamente tiene el Model 7. Sony no sé cuál tenga, Pioneer no sé cuál tenga, y Sansui tiene uno que se llama CA70 o CA707, no recuerdo bien. Me explico, hay muy pocos modelos de preamplificadores valvulares que sean monofónicos. ¿Por qué? Porque el sonido estéreo llega a mediados de los años 60 y los equipos valvulares dejaron de ser también fabricados después de los años 60. Por ejemplo, el último amplificador valvular de Sansui es el AU111 de 1965, pero ya en 1967 aparece el primer estado sólido, que es el 777. Es decir, el periodo de tiempo en que aparece el sonido estereofónico y aparecen los transistores es tan pequeño desde el punto de vista comercial, que los transistores son un premio Nobel del señor Shockley en 1948, pero comercialmente los transistores aparecen es después de 1963-1965 para el audio de este tamaño, porque ya Sony fabricó en los años 50 radios de transistores y ya habían grabadores de transistores, ya habían equipos pequeñitos de transistores, pero audio grande no. Hasta 1965, por lo menos a gran escala, no. ¿Cuáles preamplificadores valvulares estereofónicos tenemos? Pues en realidad muy poquitos, porque aparte del Model 7, del Sansui 70 y de alguna otra pieza, y por supuesto del Macintosh 22, tenemos muy pocas piezas, porque inmediatamente después de que salieron estos equipos, casi todos los preamplificadores que se integraban dentro de los amplificadores, como por ejemplo el preamplificador del Sansui AU70 de 1965, ya no es valvular. Y muchos preamplificadores que, a pesar de ser esencialmente valvulares por fuera, internamente no eran valvulares, eran híbridos, eran mixtos. Por ejemplo, la sección de preamplificación del AU70, que es un valvular, en su sección fono era de estado sólido. O sea, el preamplificador era valvular, la etapa de potencia era valvular, pero el preamplificador fono, la sección fono en particular, estaba hecha con dos transistores PNP de germanio. Esto quiere decir que incluso de entre las piezas que nosotros creemos que son valvulares del año 65 al año 68, porque ya después fueron todo estado sólido, no eran propiamente valvulares, eran híbridos. Tenían una parte de estado sólido, normalmente la sección fono o todo el preamplificador completo, y de resto si eran valvulares me refiero a los amplificadores integrados. Por ejemplo, el Macintosh MA230, que es anterior al Macintosh 5100 totalmente estado sólido, tenía la sección fono de estado sólido, el preamplificador de estado sólido y la etapa de potencia valvular. Es decir, conseguir un equipo valvular no significa realmente tener un preamplificador valvular. Es muy probable que tengas un valvular, pero el preamplificador siga siendo de estado sólido.
¿Qué opciones hay para tener un preamplificador valvular? Bueno, básicamente, o comprar alguno de los 3 modelos que acabo de mencionar, que son muy escasos y muy poco comunes, o directamente comprar un equipo nuevo. Sobre todo porque estos valvulares no son interesantes desde el punto de vista estético, son como estos equipos, es decir, son cerrados, las válvulas van por dentro. Por ejemplo, el en el Marantz Model 7 que yo he tenido oportunidad de reparar, por delante es un panel como cualquier otro equipo Marantz. De hecho, tiene la misma form factor, de misma medida, la misma cosa que el Marantz 1200B. Y por detrás es que están puestos en una cápsula las válvulas para que no calienten el interior del equipo. Tiene un cableado rarísimo. Tiene una construcción bien extraña. Ahora, tenerlo es una cuestión desde mi punto de vista de puro romanticismo. Primero porque son muy limitados en cuanto a las posibilidades de colección, selección de señal, facilidades, el control de tonos es raro, etc. Y la segunda, que no tienen la calidad de sonido que la gente se imagina. De hecho, los preamplificadores de estado sólido como este que está aquí dan mejor calidad de sonido, o el preamplificador que trae integrado este amplificador integrado, o cualquiera de los que está acá, tiene un mejor performance que un valvular. Yo solamente destacaría de alta calidad, o sea que realmente sonaban muy bien, el Macintosh 22 y el Marantz Model 7. Pero por supuesto los precios son totalmente disparatados y me parece que un estado sólido puede hacer el trabajo mejor. Como yo mencioné antes, los transistores tienen menos ruido de fondo que las válvulas triodo. Las válvulas triodo son las válvulas más silenciosas que hay y se necesita un circuito de entrada muy silencioso porque la señal que da la cápsula es muy pequeña. Esto no quiere decir, por supuesto, que si tenemos un preamplificador valvular nos estamos perdiendo de algo o nos está faltando calidad o alguna cosa como esa. No, ni muchísimo menos. Porque de hecho esos preamplificadores estaban también diseñados, estoy hablando en concreto del Sansui 70 y del Marantz Model 7, estaban tan bien diseñados que hoy perfectamente se podrían utilizar y tendrían una calidad de sonido absolutamente excelente. Pero sí tendrían más ruido de fondo, sí tendrían más distorsión. Yo no los recomendaría para música clásica o para música de gran orquestación porque desfavorecerían mucho el performance de la música, porque tienen un montón de distorsión armónica par que puede ser buena para pequeña instrumentación, pero que va a ser muy mala para agrupaciones con muchos instrumentos musicales, conciertos en vivo, estas clases de cosas. Yo estos equipos los recomendaría en particular para la música que les eran contemporánea, es decir, un cuarteto de cuerda, un trío de jazz, un cuarteto de jazz, bajo, pandereta, batería, pocas cositas, porque si no la distorsión armónica par se va a convertir en distorsión por intermodulación y aquello va a sonar simplemente espantoso. Otra cosa que quería mencionar, porque me la habían estado preguntando, pero esto lo vamos a ver en detalle después, es si era útil este botón que tienen algunos amplificadores que se llama CD Direct. Entonces quería mencionar aquí un detalle. En el amplificador de la siguiente serie, en el Yamaha CA710, hay un botón de estos que se llama Jump. En este amplificador integrado, por ejemplo, hay un botón que desconecta el control de tonos, pero es que realmente lo desconecta, es decir, bypassea el control de tonos. Esto también lo utilizó Sansui en su Sansui 819, 919, la UD7, UD9, UD11, que es que cuando uno apaga el control de tonos, la señal ni siquiera pasa por el control de tonos. Es decir, cuando yo apago el control de tonos aquí, el control de tonos queda encendido, sigue estando allí, pero queda todo flat. Pero la sección sigue metiendo su distorsión. En cambio, acá, cuando yo le doy a apagar el control de tonos queda desconectado por completo y se porta como en el Sansui 919, el botón Jump. Hace lo mismo. Quiere decir que en realidad te desconecta el control de tonos, evitando la distorsión y el ruido y los problemas que esta sección podría estar produciendo. Eso hace que la señal vaya en el 919, en el Yamaha 710 y en este AUD7, AUD9, AUD11, va del selector de entrada al control de volumen y del control de volumen directamente a la etapa de potencia sin pasar por ninguno de los procesos que está aquí. ¿Eso funciona? Sí. En los amplificadores modernos ya no se llama Jump y no se usa para todas las entradas, sino que es un botón que se coloca aquí en el selector de entrada que se llama CD Direct. El CD Direct permite que la señal del CD Player vaya directamente al control de volumen y del control de volumen pase directamente a la etapa de potencia. Eso solamente sirve para el CD porque los CD Player dan 2 o 4 voltios RMS y la etapa de potencia, esta que está separada o la que está integrada aquí adentro, también necesitan 1, 2 o 4 voltios RMS para funcionar.
esta es la razón por la cual hay algunos cuantos preamplificadores que son completamente pasivos, que lo único que tiene amplificación es la sección fono y todo lo demás es flat, no tienes control de volumen, no tienes nada. ¿Eso funciona bien? Sí, eso funciona bien siempre que conectes o el plato tocadisco o un CD player que da una señal bastante grande. El plato tocadisco porque va a tener amplificación así, aquí, y el CD player porque ya tiene la señal grande. Pero por ejemplo, si tú quieres conectar a un equipo de esos, una entrada de esas, un grabador de cinta magnética, bien de compact cassette, bien de OpenRel o bien un tuner o cualquier otro equipo que da 400 milivoltios, pues la hemos cagado porque eso no va a funcionar para nada. Aquí esta primera, segunda, tercera, no sé cuál parte del video dedicado a los preamplificadores y nos vemos en el próximo video de esta serie, cómo configurar tu sistema de sonido de audio de alta fidelidad para tener la mejor calidad de sonido posible. Saludos para todos de Santiago de León de Caracas, Venezuela.